capitán. Ay, niete. Ahora sí, Manos alzadas, manos alzadas. uno más allá y los otros para atrás. Ven con la camisa. Ahora sí, Manos alzadas, manos alzadas. más allá y los otros para atrás. Ven con la camisa. Abuelito, mami, me escucha, papá, escúchame, por favor, mamá. Las FARC han asesinado a miles de policías y soldados. Hay que ver la reacción en Inglaterra ante el asesinato de un soldado. ¿Por qué en Inglaterra el asesinato de un soldado por parte de terroristas ha desatado la indignación popular? Porque en los países desarrollados el asesinato de un soldado es un delito atroz, mientras que en Colombia prefieren llamarlo conflicto armado. En Colombia la gente simplemente acepta a los terroristas como un fenómeno natural y el homicidio de policías como un hecho normal, como algo que debe suceder. El grupo terrorista FARC, que siempre ha estado al servicio de la narcopolítica, se ha encargado de asesinar a muchos miles de policías y soldados para poder imponer un régimen como el cubano o el venezolano. Cada masacre, cada atentado, cada secuestro son la forma que utilizan los terroristas para doblegar a la sociedad y sentarla a negociar las leyes que ellos quieren imponer. Cada asesinato sirve para que la gente esté de acuerdo con premiar el crimen bajo el sofisma de la paz. Luis Eduardo Garzón decía en el diario El Tiempo lo siguiente: Santos hace la paz o nos vemos en 1.000.000 de muertos. Algo así como cuando los mafiosos mandaban sufragios a quienes querían intimidar. El pervertido, blandiendo el puñal, amenaza de muerte a quien pretende violar. Los colombianos amedrentados viven con los pantalones abajo. Prefieren no denunciar el hecho ni que se castigue al agresor. Es más, para evitar más violaciones, prefieren nombrarlo ministro. Y conversemos a ver cómo hacemos esa transición para que ustedes puedan dejar sus armas, incorporarse a la vida civil y hacer política. ¿Puede alguien explicar por qué ahora que hay negociaciones de paz se han incrementado los ataques terroristas? ¿Por qué, si supuestamente hay voluntad de paz, se ve nuevamente a los terroristas en poblaciones de donde antes se los había desterrado? Muy revelador lo que dice la terrorista de las FARC, alias Alexandra. El cambio entre Pastrana y el Uribe, que declaró guerra total contra la insurgencia, se notaba también ese aumento de conflictos y combates. Eso fue un cambio muy brusco dentro de la guerrilla, porque cuando yo ingreso todavía estábamos, digamos, en un campamento estable. Por ejemplo, los alimentos llegaban en carros todavía. Entonces duramos unos meses así y ya cuando se declaró la guerra a la insurgencia, entonces ahí fue, yo me acuerdo todavía cuando empezaron los primeros bombardeos. Me acuerdo que eso fue dejar los carros a un lado, dejar todo a un lado y irnos para el monte, y eso fueron marchas y yo no conocía todavía esa vida. Y ahí ya empezó una vida, digamos, completamente distinta, de movilidad, de andar de un lado para otro, de combates, de bombardeos.
que también se notó mucho, digamos, la diferencia entre los bombardeos al principio y al final, que ya al final eran los bombardeos precisos, con todo. El gobierno obra de forma cada vez más descarada. Basta escuchar cómo los ponentes y defensores del marco legal para la paz buscan por todos los medios retorcer y reinterpretar la ley. Desconocen la Constitución y los tratados internacionales. Relativizan los delitos para que el Estado claudique ante el terrorismo. Es que si la democracia es el único gobierno legítimo, la única forma legítima de ejercer el poder, atentar contra la democracia debe ser el peor de los crímenes. Y nosotros asumimos entonces que somos una democracia, y una democracia como las democracias europeas, cuando se reconoce simultáneamente que se compran votos. Entonces la compra de votos legitima los asesinatos cometidos por los terroristas. El fiscal se inventa una cosa como el derecho fundamental a la paz, que no existe en ningún ordenamiento jurídico. La intención del fiscal es no aplicar la ley y así evitar que los terroristas vayan a la cárcel. Por eso hay que entenderse que ese deber de investigar, acusar y juzgar las graves violaciones a los derechos humanos es un derecho que es ponderable y que cuando entra en colisión con otros derechos fundamentales, como el derecho fundamental a la paz, en estos casos ese derecho puede ser relativizado en aras de la paz. Y obviamente no se podía quedar atrás la amenaza de Roy Barreras. Quienes pretendan que un grupo armado ilegal que lleva 50 años en una lucha armada se desmovilice y se desarme sin seguridad física para que le asesinen, sin seguridad jurídica para que le apresen en cadena perpetua, sin garantías políticas para que pueda cambiar las balas por la palabra, pues simplemente le está apostando a la guerra. Entonces pedirle a los terroristas que entreguen las armas es un exabrupto, y que los terroristas pasen a legislar es lo más lógico entre quienes se sienten en deuda con el terrorismo. Pero esto lo tienen que decir porque el discurso debe acomodarse a las pretensiones de los asesinos y violadores. Desmovilización sin solución de las causas que han generado el conflicto es algo que no está considerado en ninguno de los combatientes de las FARC. Lo increíble es que nos echan el cuento de diálogos de paz, sin que exista el más mínimo hecho que sea representativo de lo que se conoce como paz. Siguen armados, asesinando, violando y traficando, mientras que en La Habana les diseñan un país a su acomodo. Pero lo peor es la indolencia de los colombianos. No dicen nada. Al contrario, aplauden la componenda del gobierno con las FARC. Pero son los medios de comunicación y FECODE los que se han encargado de adoctrinar a los colombianos. El lavado de cerebro es tan fuerte que aceptan cualquier barbaridad sin pestañear. Solamente hay que escuchar lo que dice el ex magistrado Carlos Gaviria refiriéndose a las FARC. El gran tratadista de derecho penal clásico, Francesco Carrara, dice es que el delincuente político ni siquiera es delincuente. El delincuente político lo que es un hombre equivocado que en el uso de las armas perdió. Porque si hubiera ganado ya no sería delincuente, sino que sería gobernante. Pero la teoría el punto de vista mío es otro. Una cosa es matar para enriquecerse y otra cosa matar para que la gente viva mejor. En un país decente, un discurso así habría traído una indignación popular sin precedentes, y muchos programas de análisis habrían discutido sin cansancio ese disparate. Pero en Colombia es algo plausible. Ahora, las futuras generaciones saben que asesinar colombianos en nombre de la justicia social garantiza una prometedora carrera política con cargos públicos y rentas exorbitantes.